Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados con Amor de Fundación Peace Estela Vega. Y vamos a continuar con el tema de cáncer de mama. En esta ocasión tengo al doctor Humberto Bautista, él es psico-oncólogo y nos va a ayudar a abordar el tema de la detección temprana y prevención del cáncer de mama desde el punto de vista emocional y cómo impacta en nuestra salud mental cuando nos enteramos de este diagnóstico. Doctor Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Karina, ¿cómo estás? Un placer como siempre estar con ustedes y con Pisa. Gracias, Humberto. Mira, voy a recabar algunos datos duros y tú nos vas a ayudar con tu expertise. Cerca de una de cada 12 mujeres van a enfrentar un cáncer de mama a lo largo de su vida. Y este cáncer de mama, además de ser el cáncer más común, es la causa más común de muerte en las mujeres de Latinoamérica, esto por datos de la Organización Panamericana de la Salud. Y 8 de cada 100 casos de cáncer en México fueron de mama en el 2020, lo cual son cifras alarmantes. Y bueno, lejos del impacto médico y sobre la salud que puede tener este diagnóstico, prácticamente, aunque es el cáncer más frecuente en México, todos pensamos que no nos va a pasar a nosotros. O sea, decimos, son estadísticas, le sucede a los demás. Y entonces grabamos nosotros un podcast previo con un paciente, un testimonio de cáncer de mama. Y debo decirte que fue el podcast para el cual me costó más trabajo conseguir a alguien que viniera a platicar. Porque el impacto psicológico que tiene este diagnóstico, el tratamiento y el después es enorme. ¿Cómo crees, o desde el punto de vista de la psicología del ser humano, cómo reacciona una mujer cuando se entera o le dan este diagnóstico de cáncer de mama? ¿Cuál es tu experiencia, Humberto? Ok, bueno, ventaja y desventaja. Tengo una amplia experiencia con cáncer, cerca de 20 años ya trabajando de forma directa con todas las personas que tengan cáncer. Para el cáncer de mama en especial, depende de muchos factores el cómo va a responder la mujer. Principalmente dependerá mucho de su ciclo vital. Si es que ya tuvo hijos, está casada, está laborando, está divorciada o tiene violencia de pareja, violencia intrafamiliar o abandono inclusive. Se da el diagnóstico y el diagnóstico, bueno, yo siempre he dicho, o sea, es una noticia muy fuerte a forma de que ninguna persona va a ser la misma antes ni después del diagnóstico. Simplemente al notificar que una persona tiene esta enfermedad, le van a caer muchos veintes, una lluvia de ideas y el problema es que se pueden llegar a generar a veces, en algunos casos, ataques de pánico. ¿Por qué? Porque a la persona le caen demasiadas respuestas en las cuales se da cuenta y hace una evaluación, digamos que un examen de conciencia, un examen de vida, qué es lo que ha logrado hacer, hasta dónde llegó, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha renunciado. Y más hoy en día, Karina, una mujer más mexicana renuncia a muchas cosas en su vida con el objetivo de darle a los demás. Es la característica que tiene la mujer latina, no solamente la mujer de México, pero la mujer latina es muy dada a entregarse hacia los demás y olvidándose ella misma. Entonces, cuando se le da la noticia, le pasa por la cabeza 30 millones de ideas en un segundo. Yo siempre le digo a todas las mujeres, en un segundo tenemos la capacidad de hacer una vida entera, de destruir nuestra vida. Entonces, de inicio va a ser miedo. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar a algo que conozco, sé, escuché, pero honestamente es muy diferente. Porque una cosa es hacerme la idea de que me puedo enfermar, puedo tener cáncer, y otra cosa es saberme como una persona con cáncer. Y ahí dependerá mucho el estadio clínico. Y bien lo has mencionado. El índice de mortalidad es alto, así también los estadios clínicos en los cuales se llega a detectar la enfermedad en América Latina y en México son estadios clínicos avanzados. Por consiguiente, el tratamiento es muy diferente a un estadio clínico inicial. Entonces ahí sí viene un cambio y una revolución porque la mujer se tiene que enfrentar al qué va a pasar con mi vida y tiene que comenzar a reestructurar mucho. Entonces de entrada es el miedo. Eso sí, miedo. Yo les digo a todas las mujeres, el miedo no lo podemos evitar. El miedo es algo que me va a obligar a enfrentarme a algo que me da, pues me genera ese peligro donde mi integridad se ve afectada. Ok, me va a ayudar a mantenerme a la expectativa, pero también me puede paralizar. ¿Por qué? Porque el miedo es un pensamiento. Entonces hay que trabajar con el miedo ¿para qué? No para eliminarlo, sino para comenzar a trabajarlo para que sea lo más funcional posible
Y de esa forma también la mujer comienza a generar cambios sustanciales en su propia vida. Sí, tienes razón. Mi siguiente pregunta iba enfocada en eso, Humberto. El miedo y el desconocimiento de alguna manera influyen mucho para que las mujeres no busquen una atención temprana. Primero está la creencia de que le pasa a los demás y no a mí. Ya vimos que por estadística esta es una enfermedad muy frecuente. Y segundo, muchas mujeres prefieren no acudir con el médico porque dicen, ¿para qué voy si luego me pueden encontrar algo, no? O el desconocimiento. Entonces, esto definitivamente afecta en el diagnóstico. ¿Qué recomendaciones puedes darnos en la población en general? Digo, porque esto es más de detección temprana y de prevención, para que superemos estas barreras y eliminemos estas creencias de que les pueden suceder a los demás y de que para qué voy si a lo mejor me dicen que tengo algo, ¿no? Ok, leíste el punto exacto. El común denominador de la respuesta del mexicano, más de la mexicana, es no voy porque no, capaz que me encuentran algo. Es más, prefiero que no me lo encuentren. Yo les hago todo lo contrario. Mejor ve. ¿Para qué? Para que te lo encontremos lo más rápido posible. ¿Qué miedo? Yo estoy de acuerdo. Me va a generar más miedo. La incertidumbre, ¿por qué? Porque la incertidumbre es sobre qué estoy parado, no tengo ni idea. En cambio, la certeza me va a ayudar a poder definir terapéuticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la persona, mientras más tiempo va posponiendo su propio autocuidado, va a generarme que cualquier enfermedad avance, no solamente el cáncer. Entonces, ¿qué yo siempre propongo? Hay que tener la información, pero la información dependerá de dónde viene, porque la información es un arma de doble filo. A veces, lamentablemente, muchas personas buscan en Doctor Google o la enfermera Wikipedia y son fuentes que no son fidedignas y se informan de padecimientos que ni siquiera son de ellos. O tienen el conocido de una amiga que fue un vecino que tuvo algo como un cáncer de mama. Pero a ver, de cáncer de mama hay una gran variedad de cánceres de mama. Y por lo tanto también la terapéutica. Entonces, ¿qué es lo que yo pido siempre? La información, consúltala con el especialista que te está dando el tratamiento, tu facultativo. Ya sea el cirujano oncólogo, el radioterapeuta o el médico oncólogo. Con respecto a ellos, te van a dar la información hacia tu padecimiento y tu tratamiento. ¿Por qué? Porque es muy diferente, como mencioné, un cáncer de mama hacia una persona, aunque tengamos el mismo diagnóstico, cáncer lobulillar infiltrante. El diagnóstico prácticamente es el mismo, pero la evolución del tratamiento va a ser muy diferente. Entonces, el común denominador es la comparación, y una comparación siempre va a ser muy subjetiva. Dependerá con quién me compare, va a ser el resultado que voy a obtener. Más con el cáncer. Entonces, lo que pido siempre es esto. Infórmense, pero con las personas o las fuentes que son los más confiables. El Internet no, porque el Internet te va a arrojar información de forma general, mas no va a ser una información con respecto a tu diagnóstico y a tu pronóstico, ni mucho menos tu tratamiento. Entonces, con la información puedo trabajar mucho más. ¿Por qué? Porque será la certeza, la verdad en ese momento, que es lo que tengo que vivir. Gracias, Humberto. Definitivamente siempre lo mejor va a ser acudir con nuestro médico, un médico certificado, confiable, que pueda abordar nuestra problemática de manera temprana. Otra cosa, Humberto, es muy importante para las mujeres que padecen cáncer de mama. Primero, el diagnóstico y la aceptación. El tratamiento suele ser agresivo, generalmente incluye quimioterapia, radioterapia, cirugía, la combinación de las tres, esto es en general. Pero ¿qué pasa con la salud mental de la paciente? Porque es un diagnóstico, como dices, en cuestión de segundos te cambia la vida, y luego viene todo lo que tienen que enfrentar, que no es una intervención única, sino van a ser intervenciones que generalmente duran meses o años, hasta que algún día te declaran libre de cáncer, pero siempre va a existir esa incertidumbre. Y yo he observado que la carga emocional o la salud mental aquí se vuelve muy vulnerable y puede ser algo que si no manejamos de manera adecuada puede jugar en contra de la paciente. ¿Qué nos puedes tú comentar respecto a esto? ¿Qué tan importante es y qué pueden hacer las pacientes? Bueno, recordando que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino es el bienestar biopsicosocial. El aspecto bio lo trabajamos, lo abordamos, se aborda en las unidades médicas, pero el aspecto psicosocial está todavía en vías de desarrollo y más en nuestro país. Entonces, la salud mental es fundamental.
¿Por qué? Porque me va a ayudar a que la persona, y yo siempre he pedido, la medicina transpersonal, en la cual el paciente es el que nos va a ayudar mucho. Y es más, es el que va a ser la piedra para hacer la piedra angular para hacer la diferencia entre su diagnóstico. Entonces, desde que nos damos el diagnóstico, sí, se enfrentan a muchos cambios y por consiguiente es una revolución. Bien lo mencionaste, no solamente un evento, son varios eventos. Es más, la quimioterapia. Aplicamos un esquema de quimioterapia, sí, pero son 4 ciclos o inclusive 8 ciclos del mismo esquema de quimioterapia. Y luego cambiamos, metemos hormonoterapia. Por lo tanto, cada uno de los ciclos o cada día del ciclo es una crisis circunstancial que va a generarme muchos cambios. La sociedad no lo considera así. Dice, bueno, es la quimioterapia, sí, se le va a caer el cabello, nada, va a ser vómito. Ok, sí, digamos que la parte sencilla de ver. Todo lo demás que va a conllevar ante el cambio en el proceso del pensamiento de la paciente es radical. ¿Por qué? Porque así como cambia, se presenta la alopecia, que se le cae todo el vello, todo el cabello a la mujer, los procesos de pensamiento también son radicales. Va a comenzar a confrontar muchos aspectos de su vida, va a comenzar a ser más realista. Yo le pido eso al paciente. Comienza a trabajar con tu realismo. No hay que ser optimista, no hay que ser pesimista. ¿Por qué? Porque los dos extremos son completamente disfuncionales. Van a generarme mucho mayor cansancio. Cuando trabajamos el principio de la realidad, el ser realistas, es paso por paso, así como el alcohólico anónimo. Solo por hoy que puedo, solo por hoy que quiero. A forma de que las capacidades de la persona, ella misma se va a dar cuenta, después de los ciclos de quimioterapia, contamos 5 días en los cuales va a estar muy afectada. Y yo les digo, les pongo este simple ejemplo. Vas a estar como araña fumigada. No te vas a poder levantar, el cansancio va a ser radical, te va a costar mucho trabajo concentrarse. Ahora bien, hacer las labores de la casa, muy cansado. Hacer las labores de mamá, muy agotador. Ahora bien, el trabajo, no por nada estás en incapacidad. Es para que estés en tu casa descansando. No estás de vacaciones y tú mismo te vas a dar cuenta. Entonces ahí es para que la persona poco a poco comience a desarrollar, sin que se dé cuenta inclusive, la resiliencia. ¿Por qué? Porque va a aprender de sí misma en cuándo sí puede y cuándo no puede. Y yo le hago la diferencia al paciente. Vas a tener 3 días. Los días buenos, los días malos y los días pésimos. ¿Por qué tan legado así? ¿Por qué? Porque en un día bueno yo voy a querer hacer todo lo que no hice. El problema es que perdió tono muscular, cambió la alimentación y por consiguiente en ese momento se siente bien, hace muchas cosas, el músculo está caliente, pero al siguiente día le va en feria. ¿Por qué? Porque viene un dolor muscular, más aparte el desgaste. Entonces es cuando se llega y me dice, es que apenas hice algo muy sencillo en mi casa o en mi trabajo y no rendí. Claro, pero se le presenta esa parte, es una fase. Por consiguiente, cada una de las fases del tratamiento son crisis circunstanciales de forma aislada. Ya la sabemos identificar muy bien. Ahora el objetivo es trabajarla con el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente, mediante su automonitoreo, desarrolle esa resiliencia y para que sea lo más funcional posible. Porque si no, se van a exigir mucho y la misma sociedad también les va a exigir y van a caer en la peor frase del mundo: échale ganas. Y perdón, de esa frase muy bien intencionada y hace mucho daño, exacto. Es como el Chavo del 8, es que fue sin querer queriendo. No, a ver, no. El objetivo es ayudar al paciente, pero sabiendo cómo lo puede ayudar y en qué momento no lo puede ayudar porque lo estoy estorbando, lo estoy limitando o lo estoy presionando. Muchas gracias, Humberto. Entonces, retomando tus palabras, podemos decir que las pacientes deberían de afrontar un día a la vez, y eso es como que les da pequeños pasos, ¿no? O sea, hoy afronto mi quimioterapia, hoy afronto al día siguiente de mi quimioterapia, etcétera, ¿no? Y que ellas estén conscientes al momento de su diagnóstico y cuando inicien su tratamiento, así como su entorno familiar, que el tratamiento del cáncer de mama es un trabajo de tiempo completo, diría yo. Y que en ocasiones sí tendrán energía para hacer otras cosas, pero otros días no, y no deben de sentirse mal o fracasadas o lo que tú quieras, porque no les va a dar la energía siempre para poder desarrollar las actividades que normalmente tienes que realizar, ¿no? Yo platicaba con la paciente la semana pasada que hicimos un podcast y ella decía, a veces no tenía ni energía para levantarme, no tenía ni energía para tragar comida. Entonces, pues, ¿cómo van a exigirse si es un trabajo de tiempo completo y te va a consumir toda tu energía? Humberto, otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente ¿es necesario que los pacientes que están afrontando estos cuadros de
de tratamiento de cáncer, este diagnóstico, y que tienen algún cuadro emocional muy severo, en ocasiones es necesario que tomen algún medicamento que les ayude a pasar por esta fase emocional. Claro que sí, ahí te va. Bien lo mencionas, Karina. Todas las personas somos muy vulnerables. Ahora bien, una persona con cáncer, de entrada, el 47% de los pacientes de forma global, a nivel mundial, presentan alteraciones mentales, psicológicas, emocionales, trastornos depresivos, trastornos de angustia, de estrés, trastornos de personalidad. ¿Por qué? Por el mismo tratamiento, por la misma enfermedad, el dolor y efectos secundarios. Entonces, digamos que tenemos medicamentos para muchos aspectos, siempre y cuando sean necesarios y recetados por un especialista, un facultativo certificado. Por consiguiente, los ansiolíticos y los antidepresivos no está de más. Es más, no está mal. Y no estoy diciendo que sea debilidad, ¿no? Sino simplemente son reacciones que tiene el cuerpo, la persona. ¿Por qué? Porque, perdón que lo diga de esta forma, pero ¿qué persona va a estar bien después de 4 ciclos de quimioterapia, más aparte de radioterapia, una mastectomía radical modificada, violencia intrafamiliar, problemas económicos, más aparte abandono de pareja, claudicación familiar? Hombre feliz no va a estar. Ok, la pastilla no va a arreglar nada, no, digamos que no va a arreglar el entorno, pero le va a ayudar a poder mejorar esos procesos de pensamiento. Yo siempre le pido a las personas, hay que ser flexibles con ellas mismas. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, es que yo tengo que ser duro, tengo que ser fuerte. Ok, nuevamente, ahí está siendo optimista. ¿Por qué? Porque a veces que yo voy a echarle todas las ganas a esto. Y textual se la digo, Karina, ya te mataste. No es cierto, claro que sí, porque bien lo mencionaste, es un trabajo siempre, 24/7. Si una persona se dedica de lleno a esto, se va a olvidar de su vida y se va a dedicar a vivir la vida dentro del hospital. Absorbemos mucho tiempo de la vida, del tiempo del paciente en el tratamiento activo. Viene el inconveniente. Dejan de hacer todos los demás porque por los efectos secundarios, citas, revisiones, tomografías, análisis clínicos, resonancias magnéticas. ¿Qué es lo que llega a ocurrir? Que ya toda su vida va en torno a la enfermedad, el tratamiento de efectos secundarios. Sus conversaciones son prácticamente las mismas. El paciente se siente seguro, ojo entre comillas, se siente seguro dentro de la unidad médica, siendo que va a comenzarse a percibir y retroalimentarse de energía psíquica de los demás pacientes. Entonces, sin darse cuenta, lleva a un deterioro de forma radical. Y nuevamente 24% durante al menos 1 o 2 años o 5 años. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar a generar? Que el paciente se me desgasta, se me deteriora sin darse cuenta por la buena intención de echarle ganas a todo esto y dedicarse 100%. Perdón, haz todo lo contrario. Continúa con tu vida, retoma las actividades, pero no te olvides de nosotros y de los efectos secundarios, qué días sí y qué días no. De esa forma, la persona va a lograr esa estabilidad a nivel mental. Le metemos el antidepresivo o el ansiolítico que me va a ayudar a controlar ciertos patrones de pensamiento y el paciente, ante su misma confrontación de vida, va a ver qué es lo que tiene que hacer para mejorar su vida. Porque está trabajando dentro de la unidad médica con el cáncer, los procesos de la enfermedad pero falta el aspecto psicosocial. Y si el paciente nos ayuda con eso, el paciente va que vuela para reincorporarse y es más. Es como le llamamos nosotros cuando está en la fase de remisión. El superviviente, ojo, no el sobreviviente. La diferencia es radical. ¿Por qué? Porque el paciente que es un superviviente aprende de la enfermedad, ya sabe que es una constante, que puede estar de forma intermitente en diversas fases de su vida, pero continúa haciendo su vida, pero mejorando. Y cambia muchos aspectos que son disfuncionales a nivel psicosociales. Y comienza a reestructurar. Y es cuando un paciente te puede llegar a decir, gracias al cáncer aprendí a vivir. Gracias al cáncer cambié muchas cosas. Y me di cuenta, volteando a ver mi experiencia de vida, que si no hubiera sido por el cáncer, no hubiera aprendido a vivir. Algo muy fuerte, claro. Y me dicen, ¿cómo es posible que digan eso? ¿Por qué? Porque se enfrentaron a algo más fuerte que morir. Mueres un día. Vives cada día de estos. Pero el problema es que a veces la persona se le olvida que cada día es parecido, pero nunca será el mismo. Entonces, mediante el automonitoreo logramos esa fase de que el paciente me logra una sobrevida muy funcional. Físicamente puede estar muy limitada, claro, pero mentalmente, si la persona tiene estabilidad mental, me logra hacer muchas más cosas. Y Humberto, qué importante todo esto que mencionas, porque yo recuerdo, hay pacientes que finalmente logran recuperar la salud física, pero nunca recuperan la salud mental. Entonces siguen
aunque ya, digamos, en sus exámenes de laboratorio salen bien, físicamente están bien, siguen yendo, y no solo del cáncer, sino de otras enfermedades crónicas, siguen yendo con el médico, pero nunca se han quitado la etiqueta de estoy enfermo de esto, porque la mente sigue estando enferma o sigue con este diagnóstico. Entonces, si no trabajamos y no corresponde a los médicos, sino justamente a los doctores como tú en este ámbito de psicología de la enfermedad, bueno, tú eres psicólogo, pero de psicología en general de la aceptación de la enfermedad, nunca vamos a tener personas que logren la salud y como tú la mencionaste, pues es el bienestar psicosocial, no solo físico, ¿no? Entonces, esto que nos mencionas es muy importante. Humberto, yo tengo otra pregunta que debe de ser algo también sumamente difícil, particularmente en las mujeres. El cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, son cánceres que van dirigidos, digamos, a la feminidad, a la exposición corporal, a la intimidad, a la sexualidad, a la maternidad. Entonces, te diagnostican un cáncer de mama y vas a ser mutilada casi siempre, o sea, y lo digo con esas palabras porque te van a quitar un seno o los dos. ¿Qué impacto tan grande tienen este tipo de cáncer en la aceptación y en el cómo las mujeres o qué recursos pueden ellas buscar para la aceptación de su imagen corporal una vez que te sometiste a radioterapia y modificó tu imagen corporal, que te hicieron una mastectomía y te quitaron tus pechos, o sea, que te quitaron tu pezón o un pecho se ve diferente del otro? ¿Qué pasa con esta aceptación de mi imagen corporal desde el punto de vista psicológico? Ok, muy buena pregunta. De hecho, es algo que por los cuales a veces las mujeres evitan la cirugía, la mastectomía. A veces prefieren realizarse una cuadrantectomía cuando no está indicada. Y es más, exigen al equipo quirúrgico a que realice ese tipo de intervención. El equipo quirúrgico muchas veces se va a negar porque bien sabe que no hay ningún beneficio. Se tiene que ir todo el tejido mamario por el margen quirúrgico. De entrada, primero se evalúa lo que es la capacidad de esa discriminación en el pensamiento. Tenemos pacientes activos y pacientes pasivos en su pensamiento. Ojo. ¿Qué va a ser la diferencia? La diferencia va a ser qué tanto la persona se me va a enfrentar a esos cambios de forma radical. Qué tanto son partícipes en la toma de decisiones o qué tanto son pasivos ante la toma de decisión. Con respecto a la información, el paciente, el objetivo es que nos ayude a que la mejor decisión va a ser la más acertada para su salud. Ok, que si hay un cambio corporal, sí. ¿Vas a perder una parte de tu cuerpo? Sí. ¿Por qué razón? ¿Porque te queremos operar? Si es que me quieren operar. No es cierto. Porque es necesario operar. Es necesario operarte para retirar el tejido afectado. No es que te queramos operar, sino es que es necesario operarte. De entrada no te queremos mutilar. Ve recordando tus palabras. Sí, es una mutilación. ¿Por qué? Porque aunque se haga la reconstrucción, nunca será igual. Entonces, de entrada, hacemos la cirugía, es una mastectomía radical, por así decirlo. A la hora de evaluar al paciente, evalúa su estilo de afrontamiento, pasivo o activo. Hay mujeres que toman el toro por el cuerno y automáticamente se me arrojan al espejo y con todo el drenaje se asoman, se ven. Adelante, valiente. En ese momento me está diciendo que es un estilo de afrontamiento muy activo. Excelente. Cambio, hay mujeres que prefieren ni siquiera voltearse a ver. Se meten a bañar, pero tapan el espejo, prefieren no verse ni los drenajes. También válido, muy humano. ¿Por qué? Porque es un estilo de afrontamiento pasivo. Aquí con esta referencia es qué tanto puedo exponer a la paciente hacia esa actualidad. Las dos me están cooperando. ¿Por qué? Porque las dos se sometieron a la cirugía, las dos vieron y percibieron el cambio físico. Una es más activa, por consiguiente, a la activa la intento ser pasiva, le voy a generar estrés. En cambio, a la pasiva, si la intento ser activa, en ese momento le voy a generar ataques de pánico. Voy a generar mayor comorbilidad a nivel de salud del paciente. Y ya poco a poco, con respecto a eso, primero va a ser, si la paciente es pasiva, que se perciba, que se vea de forma indirecta a través de un espejo o a través de vista directa, pero ojo, un espejo no de cuerpo completo, un espejo para ver lo que es la herida quirúrgica, lo que son los drenajes, que aprenda cómo hacer los drenajes, cómo manejar los drenajes para hacer su autocuidado. ¿Por qué? Porque el objetivo es generar esa independencia lo más rápido posible. Porque si no, en ese momento, a nivel social, tendrás a dos personas incapacitadas. La persona que lo va a cuidar y el paciente que, en este caso, pues, es el portador de la enfermedad.
Y poco a poco comenzar a trabajar esa parte de lo que es la resiliencia. Perdiste un pecho, muy bien, pero ¿por qué lo perdiste? Porque estaba enferma, ok, pero ¿para qué lo perdiste? Aquí hacemos alarde a lo que es el por qué y para qué me quiero operar. ¿Por qué y para qué? Ok, quiero vivir, muy bien, vivir es un verbo infinitivo, conjúgalo, pero desarrollalo. Se dice muy fácil, pero es de forma gradual. Y luego se va juntando con quimioterapia y luego se va juntando con radioterapia. Y después, bueno, claro, paciente que le damos radioterapia no podemos reconstruir pasado más o menos un año por el tejido que está radiado. Por lo tanto, en ese tiempo es trabajar sobre lo que es la imagen corporal. La aceptación es la última fase en cualquier aspecto. ¿Por qué? Porque es lo más difícil. Tener que aceptar algo que no quiero es lo más difícil porque va a requerir un proceso de introspección y automonitoreo bastante elaborado. Y aún así, aunque me acepte ahorita, en un futuro va a cambiar mi percepción otra vez sobre mí misma. Y si se presenta una recidiva, otra vez. Va. Ay, Humberto, pues este tema da para mucho más. Yo quisiera terminar haciendo énfasis en, es importante que cualquier mujer, hombre, mujer, digo, pero hablando de cáncer de mama, con un diagnóstico de cáncer, desde un principio acuda para que tenga este apoyo de la psico-oncología que les va a ayudar en su proceso. Y si tú quieres agregar cómo las pacientes pueden buscar este apoyo, donde normalmente en los centros especializados van a contar, y si no, deben de buscarlo, ¿cierto? Exactamente, ¿por qué? Porque todavía estamos peleando por lugares, espacios a nivel público y bueno, bien sabemos que a veces algunas políticas públicas no apoyan del todo en aspectos antes a ciertas áreas de salud y por lo tanto salud mental todavía no se le da ese beneficio. Se le ve la necesidad, pero no se le ha visto el beneficio. Porque tener pacientes que son completamente activos, independientes, vas a desarrollar una sociedad muy independiente y muy proactiva, a pesar de tener una enfermedad crónica. Y por consiguiente, en ese momento vas a ayudar a que la misma sociedad, a pesar de estar en una sociedad enferma, sea lo más independiente posible. Y en un futuro, generar una reducción en las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la sociedad nos ayude en su propio autocuidado. Pues muchísimas gracias, Humberto. Como siempre, un placer platicar contigo. Seguramente te seguiremos invitando. Muchísimas gracias por tus valiosas aportaciones. Gracias.